Liturgia para hoy lunes 21 de febrero. San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. San Pedro Damián nació en Ravenna en el año 1007 y vivió una vida de ermitaño en Fuente Avellana, antes de convertirse en el colaborador de los papas para promover la reforma en la Iglesia. Fue cardenal, obispo de Ostia, en el año 1057, encargado de muchas legaciones pontificias en Italia, Francia y Alemania, durante las cuales luchó con energía para devolverle al clero su dignidad y su libertad a la Iglesia. Muere en Faenza en el año 1072, luego de un periodo de retiro monástico. Antífona. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré para ellas un pastor que las apaciente. Yo el Señor seré su Dios. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, seguir los consejos y ejemplos de San Pedro Damián, obispo, para que, prefiriendo en todo a Cristo y esforzándonos siempre en el servicio de tu Iglesia, lleguemos a las alegrías de la luz eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Queridos hermanos, ¿hay alguno entre ustedes sabio y entendido? Que lo demuestre con una buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si tienen el corazón amargado por la envidia y las rivalidades, no anden gloriándose, porque sería pura falsedad. Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrena, animal, diabólica. Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura, y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y fruto es la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discuten? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar
y, cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: sí puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira propicio, Señor, en la fiesta de San Pedro Damián, las ofrendas que presentamos en el altar, para gloria de tu nombre y para el perdón de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dichoso el siervo aquel, a quien su Señor, cuando venga y toque la puerta, lo encuentre despierto. Oremos. Alimentado, Señor, por esos santos misterios, te pedimos humildemente que, a ejemplo de San Pedro Damián, nos dediquemos a profesar lo que él creyó y a poner en práctica lo que él enseñó, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Gloria a ti, Señor Jesús, porque en el Evangelio nos muestras hoy la eficacia de la fe suplicante y nos enseñas que fe y oración han de ir unidas. Tú eres, Señor, el interlocutor con quien hablamos, y tú, Jesús, nuestro modelo de oración cristiana. Concédenos orar como tú quieres que oremos, con plena disponibilidad a la voluntad del Padre. Amén. Lectura. Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. La escena evangélica de hoy, curación de un niño epiléptico, tiene lugar al bajar Cristo con sus 3 acompañantes del monte de la Transfiguración a la llanura, donde le esperan los demás discípulos y mucha gente. El relato de Marcos es de gran realismo y detalle. La curación del niño epiléptico y sordomudo aparece hoy como 1. Una manifestación pública del poder de Jesús sobre la enfermedad y el demonio. 2. Una invitación a la fe en Cristo y a la oración. Y 3. Un signo de su propia resurrección. Nótese que en el segundo espasmo epiléptico, el niño se quedó como un cadáver, de modo que la gente decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó tomándolo de la mano, y el niño se puso en pie. Ambos verbos levantó y se puso en pie son precisamente los que emplea el griego del Nuevo Testamento para designar la resurrección de Jesús. Como hilo conductor de su narración, Marcos relaciona la fe suplicante del padre del muchacho con la falta de fe y oración de los discípulos de Jesús, que no pudieron curar al enfermo, pero aparecen aquí en estrecha unidad. El padre del niño cree en el poder de Jesús, pero reconoce que su fe es débil. Por eso ruega al Señor que le ayude en su empeño. Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Y a la falta de fe y oración de sus discípulos, achaca Jesús su fracaso, cuando ellos le preguntan a solas:
¿Por qué no pudimos nosotros arrojar al demonio? Él les contesta: esta especie solo puede salir con oración y ayuno. En Mateo la explicación de Jesús es más acusadora, por su poca fe. De hecho, fe y oración van unidas y mutuamente se suponen e influencian en la vida cristiana, como veremos enseguida. Para meditar. Fe y oración unidas. La oración cristiana es fe madura en diálogo con Dios. Sin la fe, perdería la oración su sentido. Al carecer de referencia, aún tu interlocutor dejaría de ser diálogo con Dios para convertirse en monólogo estéril. Pero no es así. La oración es el diálogo real de una fe en ejercicio. Porque orar es hacer la experiencia gratuita y no utilitaria de Dios, tal como lo expresa el Padre Nuestro que Cristo nos enseñó. Por eso el modelo supremo de toda oración cristiana es Jesús mismo, el primer adorador del Padre en espíritu y en verdad. Un modelo inalcanzable para nosotros en el nivel personal de su diálogo con Dios, pero que orienta nuestra aproximación al todo otro. La mejor base para una buena oración es una fe madura, que no entiende la oración como búsqueda egoísta de los favores de Dios, ni, menos todavía, intenta comprarlos con espíritu mercantil a base de buenas obras e incluso de prácticas religiosas. En tal caso estaríamos en el estadio de una fe degradada o falsa, que toma el relevo a la burda magia de una mera religiosidad natural. Si hoy día existe crisis de oración entre los creyentes y en nuestra propia vida, es porque hay quiebra en la fe, tanto a nivel personal como comunitario. Necesitamos desesperadamente la oración, como la tierra seca y agrietada necesita el agua que la vivifique, porque la plegaria hace germinar la fe adormecida. Mantenerse en pie como discípulo de Jesús hoy día a pesar de la increencia declarada, la injusticia, el desamor y los ídolos de muerte que quieren avasallarnos, es cuestión de fe, oración y contacto con el Dios de la vida. Ahondar en las raíces de nuestra identidad cristiana mediante un continuo encuentro en profundidad con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es fruto de la oración que el Espíritu alienta en el hondón de nuestra alma. Necesitamos hoy creer firmemente, por eso hemos de pedir a Dios una fe cada vez mayor, pues la fe es un don suyo. Con el padre del niño epiléptico, repitamos frecuentemente, como una jaculatoria breve: Señor, yo creo, pero ayuda a mi poca fe. Reflexionemos. ¿Nos sentimos capaces de continuar el combate contra el mal? Oremos. Infunde, Señor, tu Espíritu en nuestros corazones para que sepamos pedirte lo que nos conviene, y danos siempre la fe, la esperanza y el amor para mantenernos como fieles discípulos tuyos. Amén.